les bendiga, hermanos, en esta mañana. Voy a invitarles que abran sus Biblias en Isaías, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo número 53, en los versículos del 3 al 12. Dice así la palabra del Señor: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó con él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será sobre su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte, con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, glorificado, bendecido, alabado sea tu nombre en esta mañana. Señor, danos la sabiduría para poder interpretar tu palabra, Señor. Con palabras sencillas podamos entender el mensaje en esta mañana, y que nos sirva de examinarnos a nosotros mismos en qué camino nos encontramos nosotros, hacia dónde vamos, cuál es nuestra meta, cuál es nuestro objetivo final en esta vida. Señor, en tus manos depositamos tu palabra, que haga eco en nuestra vida y que nos permita ser mejor cristianos cada día. Honramos tu nombre, glorificamos tu nombre, en el poderoso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado y bendito. Amén. Voy a invitar a los que se sienten, hermanos. En esta mañana queremos hablar de la palabra del Señor con el tema: el sufrimiento nos lleva a ser robustos. El último camino al crecimiento es el sufrimiento. Solo cuando se sufre, se crece. Y tal vez muchos de ustedes han notado en su vida diaria secular que nos encontramos en un problema y ya estamos lidiando con otro paralelamente y a la vez. Y así sucesivamente, y muchos de nosotros llegamos hasta luchar con 3 o 4 situaciones difíciles en nuestra vida. Hay 4 puntos que vamos a desarrollar, y el primero lleva por título: el impacto del pueblo de Israel al llegar a toparse contra el Mar Rojo. En Éxodo capítulo 14 nos relata
los sufrimientos, parte de los sufrimientos para poder cruzar el Mar Rojo del pueblo de Israel. Y para hacer un poquito de memoria, recordemos que el pueblo de Israel llega a Egipto por circunstancias que Dios permitió. Ese fue el propósito de Dios, que el pueblo de Israel llegara a Egipto. José fue vendido como esclavo a Egipto, fue encarcelado, pero Dios lo llamó a través de la revelación de un sueño de Faraón, interpretándole a Faraón y diciéndole que 7 años serían de prosperidad, pero después vendrían 7 años de difíciles situaciones y desgracias para el pueblo y para la región alrededor de Egipto. Y es así como José se une con sus hermanos, y fue tanto el dolor, ¿verdad?, que ya conocemos cuando José, miró la presencia de sus hermanos llegar a comprar alimentos en medio de la desesperanza de las situaciones difíciles que estaba viviendo la tierra. Y José llegó a ser, por cosas de Dios, gobernador del pueblo de Egipto. Y mientras José vivió, al pueblo de Israel no le faltó nada. Todo fue bonanza, todo fue gozo, alegría. El pueblo comía, tenía un techo digno. Pero cuando José faltó, cuando José murió, y el faraón que conocía la historia del pueblo de Israel también falleció y tomó el poder otro faraón, la situación del pueblo hebreo cambió y se tornaron en esclavos en el pueblo de Egipto. Y eso transcurrió más o menos 400 años de la historia del pueblo de Israel en Egipto, siendo esclavos en Egipto. Pero surge Moisés como el libertador del pueblo de Israel en Egipto, a través de la voluntad de nuestro Dios. Dios permite, ¿verdad? Y se logra la salida del pueblo de Israel de Egipto, sacando todas las riquezas que podían lograr, caballos, animales, todos los enseres que pudieron sacar, comida, alimento. Y mientras iban en el desierto, fueron orientados por Dios para que se dirigieran al Mar Rojo. ¿Y qué pasó cuando ellos se encuentran como un obstáculo, como un techo, como una pared del Mar Rojo? Lógicamente surgieron situaciones muy difíciles y catastróficas para ellos, porque no encontraron. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a cruzar? ¿Será que va a venir un barco y nos va a cruzar de un extremo al otro para poder seguir el camino hacia la tierra que Dios nos ha prometido? Pero más sin embargo, ¿cuál fue el impacto que causó el estrellarse contra el muro del Mar Rojo? En el versículo 10 de Éxodo 14 podemos leer que dice: cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Fue una situación muy difícil al saber que Faraón venía sobre ellos. Estamos hablando de más de 600,000 hombres de a pie que salieron de Israel con sus esposas, con sus hijos, ¿verdad? Más el ganado y toda esa multitud, verse cercado o verse impactado contra la orilla del Mar Rojo y no hallar qué hacer en determinado momento. Y Faraón venía no con buenas intenciones, Faraón venía con intenciones de destruir al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque él había pasado por un sinnúmero de situaciones donde Dios se había glorificado en el faraón. Al último intento fue la muerte de los primogénitos.
y ahí murió el primogénito del faraón. Entonces, sobre Faraón habían rencores tan grandes que el pueblo de Israel era el culpable para él, ¿verdad? ¿Cuál fue la reacción del pueblo de Israel? En el versículo 11 y 12 de Éxodo 14 dice: y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Ya esto ya lo habían hablado con Moisés y con el pueblo, y con Moisés, con los dirigentes, que los dejaran mejor a morir en Egipto tranquilamente, porque habían sepulcros y sabían dónde iban a morir, mientras que en el desierto no había una señal donde ellos pudieran morir. Pero la respuesta, ¿cuál fue la respuesta de Moisés? En el versículo 13 y 14, Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Qué promesa más hermosa, hermano, cuando Dios, en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestros problemas, en medio de nuestro quebrantamiento, vienen estas palabras para nosotros al decir que Jehová estará con nosotros en cada dificultad. Solo tenemos que creer que así será, hermanos, en nuestras vidas. Y no estamos solos. En nuestras angustias, el Señor está con nosotros y Él es el que va a proveer la salida en cada situación difícil. ¿Cuál fue la reacción de Moisés? ¿Cuál fue la respuesta de Dios en el versículo 15 y el versículo 16? Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídela, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en lo seco, en seco. Es difícil, es bonito leer la historia, ¿verdad?, de lo que el pueblo estaba sufriendo. Pero imaginémonos nosotros en ese mar de personas, en ese mar de gente, cuando Faraón venía con miles de caballos, de hombres armados a destruir al pueblo de Israel. Y recordemos que el pueblo de Israel apenas estaba saliendo, no tenían armas para defenderse todavía, porque no habían comenzado el proceso de lucha para arrebatar la tierra prometida. Y Dios, a través de Moisés, no Moisés, Dios a través de Moisés manifestó su poder, y con su vara Moisés abrió y aperturó el camino para que el pueblo de Israel pasara. ¿Cómo podemos imaginar esta gran maravilla de la historia del pueblo de Israel? ¿Podíamos imaginar nosotros que Dios podía hacer esa cosa, esa situación? Hay algo muy importante en el versículo 17 y 18 del mismo Éxodo 14, y dice: he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Ese fue el Dios que hizo pasar y partir el mar para que el pueblo pasara.
Y ese mismo Dios, hermanos, es el que está en nosotros abriendo camino en medio del mar de situaciones difíciles. Quiero hacer un impasse ahí y trasladarnos y que nos traslademos en medio de esa situación difícil del pueblo de Israel, que nos traslademos a noviembre del 2019. Para nosotros que estamos viviendo esta realidad, nos damos cuenta que noviembre, a finales de noviembre del 2019, prácticamente marcó una de las historias más difíciles para el mundo entero. Desde la provincia de Wuhan, China, hasta Nicaragua, uno de los últimos países en llegar el coronavirus a Latinoamérica, fueron tormentos y días difíciles. Y miren cómo es la benevolencia de nuestro Padre Celestial. ¿Qué pasó en el tiempo de Israel? En el tiempo de Israel las redes sociales no existían. Lo que existían eran mensajeros de a caballo que iban y venían y se dilataban tal vez horas, días para poder traer una respuesta o llevar un mensaje. A finales de noviembre e inicios de diciembre del 2019, nosotros nos dimos cuenta cuando fue presentada la noticia y en nuestras redes sociales, en la televisión, la noticia, nos dimos cuenta de la envergadura de este virus tan letal y tan mortífero que paralizó completamente al mundo por mucho tiempo. Y se vino trasladando desde China, pasando por los países, todos los países orientales, occidentales, de Europa, África, hasta llegar a América. Y si tenemos memoria, hermano, y le dimos seguimiento, Nicaragua fue, por la gracia y la misericordia de Dios, uno de los países últimos en que el coronavirus llegara a nuestro país. Y eso nos permitió a nosotros tener un tiempo de 3 meses, 4 meses para poder prepararnos. Si ya no lo hicimos nosotros, fue porque no tuvimos la sabiduría para poder prepararnos. Invertimos, esto se los estoy diciendo a ustedes, invertimos todos los papeles y hagamos de cuenta que en Nicaragua hubiera dado inicio el coronavirus hasta llegar a finalizar a la provincia de Wuhan en China. ¿Qué hubiera pasado para nosotros, hermanos? ¿Ustedes creen que estuviéramos como estamos ahorita? Siendo un país tercermundista, pobre, pecador, idólatra. ¿Ustedes creen que estuviéramos en estas circunstancias todavía? A 6, 7 meses después de haber entrado en Nicaragua el coronavirus. Yo creo que las estadísticas fueran diferentes. A lo mejor un pueblo de Nicaragua arrasado completamente porque no teníamos la infraestructura médica para poder soportar esta enfermedad. Y la misericordia y la gracia de Dios es tan grande, y en esas situaciones es donde el poder de Dios se glorifica en nosotros, hermanos. ¿Hacia dónde estaba dirigido el pueblo de Israel cuando se dieron las situaciones de la salida y de la huida y de todo el conflicto que se formó en el Mar Rojo? Su meta era la tierra prometida. Pregunto, ¿hacia dónde estaba dirigida nuestra visión, nuestro objetivo en marzo del 2020 aquí en Nicaragua para nosotros? ¿Cuáles eran nuestros objetivos? ¿En qué andábamos nosotros? ¿Contra qué nos estrellamos nosotros? A lo mejor nosotros en nuestra vida convulsionada veníamos en un vehículo a más de 150 kilómetros por hora y nos estrellamos con la realidad del virus. Y de repente nos encontramos que el mundo está paralizado y cerrado, todos los países.
Y solo nosotros estamos de último quedando. Y a pesar de que nosotros no teníamos una infraestructura en nuestro país, vuelvo y repito, por la misericordia de Dios, estamos nosotros contando el cuento, hermano. Y nos hemos dado caso de situaciones particulares nosotros como iglesia. Quiero hacer la salvedad, ¿verdad? Que por la gracia de Dios también se tomaron decisiones prontas en el momento que Dios justamente está actuando y se cerró el templo. No hay actividades por la misma situación. Y fue fuera de la presencia de nosotros en el templo, en la iglesia, donde se suscitaron problemas que nosotros ya conocemos de 2 hermanos y otros hermanos que murieron. Pero no fue aquí, en nuestro templo, ¿verdad? En nuestras reuniones, por la misericordia y la gracia de Dios. Y tenemos 2 testimonios que todavía, por lo menos yo en la iglesia no he escuchado todavía, ¿verdad? De 2 hermanos que tienen que dar ese testimonio, porque eso demuestra el poder y la gloria de Dios para nosotros. Eso nos va a servir a nosotros como abono en nuestra vida espiritual para poder crecer, para poder desarrollarnos, para poder ser fuertes, firmes y robustos. Necesitamos escuchar esos 2 testimonios. Decía el hermano Daniel, el martes nuestra iglesia dio inicio a los cultos de oración. No imaginan, aquí las personas que estuvieron, los hermanos que estuvieron, pueden dar testimonio. No se imaginan el gozo que dio de las personas que manifestaron su testimonio. Qué tremendo, qué tremendo. Y eso nos hace a nosotros y nos permite poder seguir confiando en Dios, porque Dios no nos va a dejar que suframos más de la cuenta. El sufrimiento es parte del proceso de crecimiento del cristiano. Si no existe ese proceso de fortalecimiento y de crecimiento, posiblemente nosotros podamos ser una estructura un poco frágil. En noviembre del 2018 nosotros comenzamos a edificar el techo de la cancha. Ustedes están sabidos de eso porque las incomodidades que se presentaron. Y como institución, como colegio, nosotros contratamos a un supervisor que nos estuviera haciendo el TIC para cuando sucedieran situaciones incómodas, difíciles, o que la empresa constructora quisiera pasar por algo y mostrarnos que la construcción estaba haciendo conforme a los planos que nosotros habíamos estipulado. Resulta que en las 14 orificios de las 14 columnas que ustedes miran aquí del techo de la cancha, aproximadamente entre 5 y 7 excavaciones que se hicieron para soportar la simiente de las columnas, las zapatas, se encontraron que el tipo de terreno era un terreno arenoso, era un terreno de relleno. En esta parte de aquí a mi derecha se mostraron parte del terreno como que habían sido llenados de basura, ¿verdad? Y eso a la supervisora le hace clip y comienza a sonar la alarma y la sirena a la administración del colegio. Y a partir de eso no estaba contemplado en el proceso de construcción. Se tuvo que atrasar el proceso de construcción aproximadamente por 15 días. Y hubo que buscar un laboratorio para hacer un análisis de suelo y que nos diera recomendaciones para cimentar bien esas excavaciones. Y las recomendaciones se dieron y se tuvo que utilizar
se tuvo que utilizar un material selecto, virgen, para poder compactar bien, excavar más, sacar más material malo, compactar y volver a dejar el nivel requerido para que las zapatas pudieran funcionar. Eso nos llevó aproximadamente 15 días de retraso del proyecto. Nosotros estábamos jugando con el tiempo de inicio de las clases de febrero del 2019. Del 2020. Eso fue en el 19, del 2020. Y entonces es necesario que nosotros al mismo tiempo tengamos un laboratorio o un supervisor que determine el crecimiento en nuestra vida espiritual y que en determinado momento de marcha, de construcción de tu proceso, te haga un tics y tics donde usted esté fallando para corregir cada situación difícil de tu vida espiritual, con el ánimo de hacerte fuerte, robusto ante las situaciones difíciles. Hay una anécdota que quiero contarles también. Un padre y un hijo iban en marcha en un vehículo en una carretera. Tal vez las carreteras aquí pues son muy cortas y muy desviadas por muchas montañas que hay en nuestro país, pero en otros países usted mira la línea recta por muchos kilómetros de esa autopista, de esa carretera, por el tamaño del país. El hijo iba conduciendo y el padre iba como copiloto o como pasajero en el asiento a la par. Y el hijo iba conduciendo y en determinado momento entran en su viaje a una tormenta, a una tempestad. Y conforme avanzaban, la tormenta, la cantidad de agua, el viento soplaba y soplaba y el hijo se intranquilizaba. Papá, todos se están haciendo a un lado esperando que la tormenta pase. Pero tu hijo continúa. Y el hijo continuó obedientemente. Pero conforme iba avanzando la tormenta, más fuerte, más lluvia, más agua, más viento, sentía que el vehículo se tambaleaba. Papá, los vehículos se siguen estacionando. ¿Qué hacemos? Tú continúa. Y así pasó ese proceso por muchas interrupciones del hijo. Al final, ellos comienzan a ver una parte clara al fondo del camino y el agua viene, la intensidad de la lluvia viene disminuyendo y el claro se viene haciendo más acentuado. Papá, ahora ya se mira menos la intensidad de la lluvia y de la tempestad. Y logran salir y se encuentran en determinado momento en una parte completamente clara, con sol, y ya había pasado la tormenta. Ahora viene el padre y le dice: ahora sí, hijo, hazte a un lado y te estacionas. El hijo comienza a decir: pero papá, ¿qué sentido tiene ahora que yo detenga mi vehículo en marcha si ya no hay ningún peligro? Es para que tú te des cuenta que mientras tú estabas luchando y caminando y soportando las pruebas y las tempestades y las luchas, muchos se vinieron quedando a la orilla del camino y no pudieron soportar la tempestad. Pero tú perseveraste, llegaste hasta el fin y eso te ha dado la victoria. Recordemos que el camino del sufrimiento no es fácil, hermano. Si nosotros nos remontamos a la época de Noé, cuando el Señor le dijo: construye una barca porque viene un diluvio. Predica la palabra del Señor y todo el que te quiera seguir va contigo.
¿Cuánto tiempo pasó ese proceso para que para que Noé pudiera reconocer desde que Jehová le dijo hasta que se cumplió el diluvio? Una época seca donde no había ninguna probabilidad de lluvia. 120 años pasaron en ese proceso. ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar Abraham para la promesa fuera cumplida? Ya Abraham, a una edad de 100 años, Sara ya no tenía ninguna probabilidad como ser humano para poder concebir un hijo, y tuvo que esperar mucho tiempo también. Y ese proceso fue un proceso de purificación, un proceso de sanación, un proceso de reconciliación entre ellos como pareja, un proceso que les permitió al final cumplir la promesa de que Dios había prometido que de su simiente iba a nacer una descendencia tan grande, que así como la arena del mar no puede ser contada, así de esa dimensión iba a ser el pueblo de Dios. Y también lo que veníamos hablando en el capítulo 14 de Éxodo, la salida del pueblo de Israel. Moisés fue capacitado, fue desarrollado en su proceso. Él no fue de la noche a la mañana que fue escogido por Dios para dirigir al pueblo de Israel. Pasó 40 años preparándose donde nació, en Egipto, preparándose, capacitándose intelectualmente. Después de eso, pasó 40 años con su suegro trabajando como pastor de ovejas, pastor de ganado, para después regresar y conducir una de las historias más grandes de nuestra humanidad. Llevar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Y por muchas causas, por muchas situaciones, pues no le tocó ver ese resultado, ese fruto. Pero son procesos que nosotros tenemos que hacerlos y asimilarlos a nuestra vida. Porque es fácil decir, yo tengo un cáncer y desde que lo conocí y me apareció en el diagnóstico, una semana después Dios me sanó. Bendito el nombre del Señor. Pero cuando tú le tomas sabor, cuando se presenta un proceso de quimioterapia, de saneación de ese tumor, y tú le tomas sabor y agradecimiento, y tú no serás la misma persona, porque pasaste un proceso de purificación, de limpieza, de sufrimiento. Y eso es lo que nos permite a nosotros los cristianos ser diferentes y ser fuertes. Inciso número 2. ¿Por qué Dios no escatimó en el sufrimiento de su Hijo? En la parte que leímos de la lectura bíblica en Isaías 53, capítulo 3, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Nuestro Padre Celestial no escatimó en realizar ese proceso de sufrimiento de su Hijo amado. ¿Cuántos de nosotros podemos tener esa valentía de decir, no, yo voy a disciplinar y voy a hacer que mi hijo pase por todos los sufrimientos para que cuando él crezca y llegue a ser grande, sea fuerte en su carácter, sea fuerte en su alma, sea fuerte en su espíritu? Dios lo hizo para nosotros y por nosotros. Y lo hizo como hombre, no lo hizo como Dios. Su proceso de sufrimiento lo vivió como hombre, como usted y yo. Él sentía ganas de alimentarse, sentía ganas de llorar, sentía ganas, ansiedades, angustias, temores en determinado momento.
Pero ese es el proceso que Él tenía que pasar para poder llegar a ser el Salvador del mundo. El sufrimiento es necesario para todos nosotros. Usted puede crecer a través del sufrimiento. El único camino hacia el crecimiento es el sufrimiento. Jesús fue procesado a través del dolor. Jesús fue hecho ofrenda agradable, perfecta, a través del sufrimiento. En Hebreos capítulo 5, versículos 8 y 9, dice: aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Cuál es la palabra aquí importante y fundamental? Obediencia. Jesucristo, a pesar de ser Dios, pero en su carácter de hombre, Él demostró siempre obediencia a su Padre Celestial. Jesús se hizo obediente a través del sufrimiento. Jesús, en su obediencia, llegó a la cruz. Producto de la obediencia, nos dio salvación y vida eterna. Cuando Jesucristo fue clavado en la cruz, Satanás creyó que lo había vencido, pero se equivocó. Jesús triunfó y se sentó en el lugar de honor más alto junto a su Padre Celestial. Y nos ha hecho a usted y a mí coherederos de la gracia de nuestro Padre Celestial. Y un día estemos confiados y seguros que nos vamos a sentar con Él y podamos regocijarnos en esas moradas celestiales que Jesucristo está preparando para nosotros. Inciso 3, debemos evaluar nuestra vida espiritual. Ya miramos nosotros la parte de el laboratorio de suelo, ¿verdad? Que mencionábamos de la construcción del techo de la cancha. Eso es un proceso que solamente y le corresponde al Espíritu Santo en nuestra vida. Él, si nosotros le damos la debida autorización para que Él haga ese proceso de cambios en nuestra vida, ese proceso de pulimiento de nuestra vida y nos haga relucir. El Espíritu Santo siempre, cuando nosotros querramos hacer lo contrario, Él nos va a estar siempre sonando la alarma para que nosotros en determinado momento cambiemos la dirección. Los que saben manejar y andan en vehículos pueden entender que en determinado momento, cuando usted va en la carretera y se distrae y de repente mira que el vehículo se va hacia un lado o hacia el otro, pero hay algo que lo despierta y usted endereza el camino del vehículo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida espiritual. Pablo, el apóstol Pablo, reconoce en determinado momento que él no puede a veces, él no puede hacer el bien, dice, porque a veces la misma pecaminosidad que habita en nosotros lo hace hacer lo malo. En el libro de Romanos capítulo 7, versículo 19 al 20, Pablo expresa y dice lo siguiente: porque no hago el bien que quiero hacer, sino el mal que no quiero, eso hago. Si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Saben ustedes quién es Pablo, verdad? ¿De quién estamos hablando? El apóstol Pablo. Dios lo llamó porque era perseguidor de cristianos y después lo transformó para que fuera seguidor de pecadores. Y en el Nuevo Testamento
se le atribuyen casi el 50% de los libros del Nuevo Testamento al apóstol Pablo. Y Dios no escatimó en Pablo también el sufrimiento. En 2 de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10, Pablo manifiesta el aguijón de la carne. Y dice en el 9 y 10 de 2 de Corintios, dice, del 7 al 10, en 2 de Corintios capítulo 12, del 7 a 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite, pero me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder, el poder de Dios, se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén, hermanos. ¿Quién lo dijo? Pablo, el apóstol Pablo. Y si todas estas personas han sido llevadas a ese proceso de pulimiento, de sufrimiento, ¿qué más nosotros, hermanos? Tenemos que prepararnos, tenemos que fortalecer nuestras simientes en nuestra fe. Y marzo del 2020 a junio del 2020, esos 4 meses que fueron difíciles, nosotros no podemos continuar siendo igual que de febrero del 2020 para atrás. Tenemos que someternos a ese proceso, porque cuando somos hijos de Dios, Dios nos enseña el camino. Y cuando somos hijos de Dios, escogidos, si no haces la voluntad de Dios, Él te va a hacer que cumplas la voluntad de Dios. Él te va a enseñar el camino. Y cuando tú no quieres hacer eso, el dolor, el sufrimiento es mayor. Pero cuando tú estás anuente a construir tu vida espiritual agradable a Dios, no es que no vas a sufrir, pero sí estás consciente de que tú le estás diciendo a Dios que sea tu voluntad y no la mía. Cuando nosotros logramos expresar eso, cuando Jesucristo logró y llegó a expresar eso, Él encontró el perfeccionamiento como hombre. Y hacia esa meta es que nosotros tenemos que ir, encontrar el perfeccionamiento de nuestras vidas para ser personas santas y agradables a Dios. No podemos continuar siendo iguales. La iglesia en el tiempo de los hechos comenzó en las casas, en la familia. Y en este proceso de esos 4 meses, de marzo a junio, regresó nuevamente a las casas. Muchos de ustedes todavía están trabajando desde sus casas. Otros, por las circunstancias de los trabajos y las circunstancias de sus negocios, no se les permite. Pero es un inicio para poder comenzar a renovar nuestra fuerza y ser como el águila y ser poderosos y ser fuertes, robustos. El Evangelio nos conduce a ser robustos. Número 4. En Primera de Pedro, los invito a abrir Primera de Pedro capítulo 5, versículo 10. El apóstol Pedro nos manifiesta y nos dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.
Eso dice la versión Reina Valera de 1960. Pero tengo otra parte, otro contexto del mismo texto que dice en otra versión, en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10, dice: y después que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Qué maravilloso, hermano. ¿No se sienten gozosos por eso, hermano? Yo creo que al final lo que nos espera es maravilloso. Este sufrimiento lo estamos viviendo de una forma superficial aquí en la tierra. Lo sentimos y todo. Pero el sufrimiento que va a haber después que nosotros partamos de esta tierra y no hayamos reconocido a Jesucristo como el gobernante de nuestra vida, va a ser eterno, grande y difícil. Concluyendo, hermano, quiero decirles que después de esto vamos a orar y nos vamos a dar un minutito de reflexión. Examínese usted, póngase a cuentas con Dios. No nos diga a nosotros que está escudriñando el Espíritu Santo en su vida. Trátelo con el Señor. Como conclusión, después de todo el sufrimiento, nada será igual. Examínate, déjate moldear por el poder del Espíritu Santo en tu vida. No debes exponerlo, tú debes exponerle todas tus debilidades para que Él pueda convertirlas en fortalezas en tu vida. Solo cuando pasas por el proceso de purificación y pulido, Cristo debe resplandecer en ti. Padre eterno, muchas gracias, Padre celestial, por este momento de poder escudriñar tus palabras, Señor. Esperamos, Señor, que el resultado sea maravilloso para cada uno de nosotros. Tenemos la promesa de que en medio de esas tormentas difíciles, tú vas a estar con nosotros siempre, Señor. Tú vas a caminar con nosotros y vas a hacer que nosotros podamos caminar y que el sufrimiento sea lo menos posible. Y tu palabra no va a quedar vacía, Señor, sino que va a servir para edificarnos, para fortalecernos, para hacernos fuertes y robustos en estas situaciones difíciles. Tú eres grande, poderoso, eterno, y podemos decir, como dijo Daniel, al único Dios al que yo me voy a humillar y a arrodillar se llama Jehová de los ejércitos. Bendito tu nombre, Padre eterno. Honramos, glorificamos y bendecimos tu nombre en el poderoso nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermano.